El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Hola mis amigos, qué placer vernos nuevamente para estudiar la palabra de Dios y para seguir paso a paso lo que Él dejó para nuestra redención. Quiera Dios bendecirnos, quiera el Señor acompañarnos para que realmente entendamos las cosas grandes que solamente puede Dios revelarnos. Él nos reveló lo necesario a este mundo triste y en la palabra de Dios se encuentra todo lo necesario para que vivamos para siempre. ¿No es realmente el Evangelio una esperanza de gloria, una esperanza gloriosa? Quiera Dios acompañarnos, para que de veras al enfatizar algunos detalles hoy en cuanto a lo que significa ese plan de salvación, podamos entenderlo todo, que el todo de la vida es llegar a comprender las cosas que Dios ha hecho por nuestra redención. Bueno, señales de su amor eterno es el título que hoy tenemos. En la cruz del Calvario entre dos ladrones Cristo murió por nuestras transgresiones. En la muerte más ignominiosa, por eso desde el Gólgota cruel el Señor nos llama. Cuán grande es poder entender esa verdad, porque en realidad el universo es grande. Los hombres con los telescopios hoy observan y ven la grandiosidad de ese universo que Dios hizo. Pero sabes, hay algo, mi apreciado amigo, no alcanza el ser humano a encontrar realmente el amor de Dios. Hablan hasta del ateísmo, hablan de que están encontrando otros seres, y esos otros seres son los mismos demonios que están apareciendo cada día más en este planeta y sobre todo en algunos lugares en forma especial y particular, porque estamos llegando al fin de la historia. Estamos entendiendo esa realidad, que estamos llegando al fin de la historia cuando el Señor vendrá para terminar con un mundo arruinado, enlutado, que la naturaleza misma ya está diciéndonos con toda claridad de que el mundo no va más, no hay nada que hacerle. Desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro, también el apóstol Pablo se recalca en muchas de sus frases en sus epístolas acerca de lo que realmente ese mundo, o mejor dicho, el mundo que el Señor planificó en los concilios celestiales y que el hombre habría de caer y el Señor sería nuestro Salvador. Pero el apóstol Pedro tiene un lenguaje muy particular. Y leamos ahora en el capítulo 1 en su primera carta y dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Miles y millones de corderos habían muerto desde que Adán y Eva salieron del jardín del Edén. El Señor tomó un corderito y les indicó que eso era símbolo de su muerte expiatoria. Él vendría para dar la vida para el ser humano. Y es por eso que el apóstol Pedro, que está hablándoles allí en forma muy particular a Israel, le dice en forma enfática: ¿no se acuerdan de los millones de corderos que sacrificaron vuestros padres? ¿No se acuerdan del altar del sacrificio? ¿No se acuerdan de lo que realmente Dios nos indicó? Que el Mesías tendría que morir y dar su vida por nuestras transgresiones. Ese Mesías ya se encontró entre nosotros, vino y estuvo entre nosotros, mas vosotros no lo comprendisteis. Cuando él escribe esto, está ya hablándonos cuando Jesús se ha ido al cielo. Pero dice allí el versículo 20 algo muy grande. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Bueno, él recalca que Cristo se ofreció desde antes que el mundo fuese. Dios es omnisciente y omnipotente. Y en su omnisciencia sabía lo que iba a pasar con Adán y Eva y la desgracia que caería sobre esta tierra. Sin embargo, el Señor decidió crear la raza humana, que realmente tendría algunas características que no tienen ninguno de los seres creados. Satanás envidió inclusive algunas cosas de esas. Por eso dice allí que el Señor planificó nuestra existencia y planificó también la realidad de que le costaría la muerte y gustar de la muerte eterna. ¿Cómo
el que es eterno, gustar de la muerte eterna, es así, mi apreciado hermano. Para la divinidad le era algo extraño completamente. Nos amó desde la eternidad. El amor de Dios es el que nos puede llevar hoy a comprender estas verdades. Es el único que puede llevarnos a hacer las cosas del cielo y de tal forma que nosotros podamos también ser enviados a predicar el Evangelio como realmente Cristo nos envía. Porque si no sentimos como Cristo sintió, seremos extraños en el cielo. Jamás podremos llegar allá. Es lo que tenemos que entender y comprender. Por eso continúa diciendo, y el profeta Isaías, inspirado por el cielo, muchos siglos antes que Cristo viniese a esta tierra, él le habla a Israel de esta forma y dice así. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Es que realmente el Señor se había olvidado del pueblo de Dios del pasado? ¿Era que el Señor se había apartado de ellos? No, de ninguna manera. Ellos se habían apartado, como Adán y Eva se apartaron de Dios. Este es el gran problema del ser humano. Por eso es que este mundo caótico está al borde de ser extinguido por sí mismo, a causa de nuestras ruinas y fracasos y desgracias. Lo hemos arruinado todo, pero el Señor nos pone una figura de su amor insondable y dice lo siguiente. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Cuánta inspiración yo encuentro en este pasaje bíblico. ¿Se olvidará la mujer del fruto de su vientre? ¿Se puede olvidar una mamá de su hijito? Dice, es imposible, pero ahora es posible. Por eso el Señor agrega ahí algo. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Dios no es como los seres humanos. Él nos amó desde la eternidad y hasta la eternidad. El único destino por el cual Él sostiene nuestro corazón latiendo es para que vivamos por los siglos sin fin y en la eternidad. Por eso, mi apreciado amigo, es necesario comprender esta grandiosidad del gran plan de salvación. Dice el versículo siguiente, He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Bueno, Israel tuvo muros, me refiero a Jerusalén, tuvo muros. Esos muros que logró edificar, ¿verdad? Pero por desgracia, esos muros tuvieron que ser quemados y arrasados y destruidos por los romanos. ¡Qué tristeza! ¿Qué plan diferente tenía Dios para Israel? Pero desgraciadamente se perdieron, no aceptaron. Y allí en el año 70 termina la existencia como nación, me refiero, de Israel. Y por eso dice el Señor, he aquí que en las palmas de las manos. Y esto se recalca, es una figura que está recalcada en varios pasajes que hoy vamos a entender más de cerca. He aquí que en las manos o en las palmas de mis manos te tengo esculpido, dice. Delante de mí están siempre que tus muros, hablando de esas murallas que fueron destruidas. Pero el Señor va a crear una nueva Jerusalén y en esas murallas que la Biblia habla, en el Apocalipsis, allí estaremos para siempre, porque Dios es un Dios eterno y que nos ama eternamente. No se puede olvidar de nosotros, de manera que analicemos nuestra vida. Si nuestra vida no anda bien, si no sentimos el deseo de proclamar este mensaje, si no queremos llevar adelante el plan de salvación, mis apreciados amigos y hermanos, no es por culpa de Dios, es el problema de la entrega nuestra hacia el Todopoderoso. Algo extraño habría de ocurrir en la divinidad. ¿Y por qué digo extraño? Porque Dios es eterno y Él es vida. Y que un ser perteneciente a la divinidad, Jesús me refiero, viniese como un hombre, naciese como un hombre y después llegase a morir allí en la cruz del Calvario, era algo tremendo y terrible. Pero saben, la misma divinidad gustó esa muerte eterna para que nosotros podamos entender lo que es la vida eterna y nuestros pecados puedan ser perdonados. Dice así. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí está hablando con claridad. Cristo mismo experimentó en sí mismo lo que era el ser humano. Es el segundo Adán, se lo llama.
Y él experimentó la obediencia y su grandiosidad porque él nunca pecó. Él levantaba todas las mañanas muy temprano su vista hacia lo alto y se dirigía a su Padre Celestial. Y le pedía que lo guiase, lo acompañase y lo dirigiese de tal manera que él pudiese realizar su voluntad. Y saben, allí dice que gustó de esa muerte, vino a ser perfeccionado. La divinidad entera se reunió en torno a la cruz del Calvario para ver el momento cuando Cristo moría. Extraño, extremadamente extraño para Dios, el Dios omnipotente, el que creó el universo entero. Pero ahora Él murió porque la paga del pecado es muerte. La transgresión de los mandamientos de Dios es muerte, como dice allí la Escritura, pero pronto llegará la eternidad. Y estaremos con el Señor, gracias a que Él nos creó, gracias a que Él, a pesar de nuestras rebeliones, trazó el plan de salvación para que los que deseemos realmente amar a Jesús podamos volver a estar en sus tiernos brazos y acompañarles por una eternidad. Allí San Juan, estando en Patmos, en la gran revelación del Apocalipsis, el Señor le presenta con cuadros maravillosos y Juan los describe de la mejor manera con su lenguaje humano para que nosotros entendamos. Dice así Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Bueno, el árbol acá habla de algo muy grande. Y después me mostró un río limpio de agua de vida. Aquí gustamos solamente el sorbo de la muerte en esta vida. Estoy diciendo en una forma figurada, pero es así. Desde que nacemos, el hombre siente el peso enorme de la transgresión. Y acá nos habla con otro lenguaje. Me mostró el río que sale ¿de adónde? Del trono de Dios. Y del trono de Dios puede emanar solamente aguas cristalinas de vida, como dice allí la palabra de Dios. Y miren lo que dice el verso que sigue. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Notaron el lenguaje allí en medio de la calle? Dice, está hablando otra vez de una ciudad. Recién hablábamos al comenzar de la Jerusalén terrenal. Ahora San Juan ve la Jerusalén celestial y observa. Y en medio de la calle de la ciudad estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Produce allí de mes en mes, o sea, los meses estarán marcados por los frutos que tendrá ese árbol que fue destinado para que el hombre viva para siempre y del cual debíamos comer, pero el hombre fue expulsado del jardín del Edén. Pero el ayer habrá pasado para siempre. El ayer habrá dejado de existir. Solamente existirá ahora el paraíso de Dios, para aquellos que aman a Jesús, para aquellos que aman al Redentor del mundo. Por eso dice, de las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué tipo de sanidad? La sanidad que ocurre cuando nosotros aceptamos a Cristo en esta vida, nos aferramos a Él, sentimos horror por el pecado, le pedimos perdón por nuestras transgresiones y Él nos va haciendo crecer en nuestro carácter, de tal forma que anhelamos cada día más la salvación y la herencia bienaventurada que tendremos. Por eso continúa diciendo lo siguiente. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Es notorio esto, y no habrá más maldición, porque la maldición del pecado, el hombre ya lo experimentó y sabe lo que es. Desgraciadamente el hombre busca en otros planetas en el universo porque Dios permitió que la ciencia aumentara. Está buscando vida, pero no la vida que estaba en el jardín del Edén, sino está buscando alguna prueba para el evolucionismo. Satanás los está engañando, hasta aparecen los seres extraterrestres que nada tienen que ver con las cosas de Dios, por supuesto, son los demonios transformados simplemente que se aparecen para engañar al ser humano. Pero Dios todavía con una paciencia indescriptible sostiene los vientos para que el hombre no sea engañado del todo y la verdad pueda triunfar para siempre, y su nombre estará en sus frentes.
el hombre que realmente se entrega a Jesús tendrá un nombre muy particular. ¿Y qué nombre tendrá? Tal cual dice el texto que tenemos allí, ¿verdad? Estará su nombre en nuestras frentes. Qué grandioso es Dios. Qué admirable es el Todopoderoso. El amor insondable de aquel que nos permitirá llegar a aquel hogar que se iniciará en la eternidad, como ya sabemos. Y después de 1000 años el Señor va a crear de nuevo todo lo que nosotros arruinamos para darnos un hogar feliz. Y dice lo siguiente, un ser que por supuesto no pecó, es un anciano, que en la Biblia podríamos explicar mucho acerca de él, pero hoy no vamos a explicarlo, pero dice así. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? De ropas blancas fue vestido el hombre. Adán y Eva estuvieron vestidos así antes de pecar. Y ahora ese anciano mira y le hace una pregunta a Juan en la visión. ¿Para qué? Para recalcar el amor insondable de nuestro Dios. Mira con asombro cómo la raza humana, el universo entero está mirando con asombro cómo la raza humana se degradó de tal forma. Pero ahora ve a los que resucitaron gracias al poder de Cristo, aquellos a los cuales el Señor limpió del pecado y tienen vestiduras, como dice allí, blancas, y las tendremos para siempre, por los siglos sin fin. Ya no habrá más maldición, como decíamos hoy. El versículo 14 agrega, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han salido de la terrible tribulación que pasaron en esta vida. Esta vida no es sonriente. Esta vida es llena de problemas, llena de pecado. El mundo se torna cada día más pecaminoso, pero ahora dice claramente, le recalca ese anciano allí a Juan estando en Patmos, dice, pero han sido lavados por la sangre preciosa que Cristo vertió en la cruz del Calvario. ¿Sabes, Juan? Ese cuadro pronto será real y tú mismo vas a vivir para siempre. Qué consuelo para Juan, que se encontraba también en tribulación, perseguido por los romanos, perseguido aún por su propio pueblo, porque en realidad era una desgracia lo que había pasado en aquellos días. Sus compañeros, los discípulos, ya habían muerto. Él era el último en quedar, pero se le abre el cielo para que tú y yo podamos entender más y vivir en la hora postrera y entender y dejar a un lado las cosas de esta vida para acordarnos de lo que realmente vale la pena acordarnos, que es el hogar sin límites. Me refiero a la vida que no tendrá más límites, sino que viviremos para siempre. Ahora viene una segunda pregunta. Y la segunda pregunta también tiene que ver con el amor insondable de Dios. Leamos la segunda pregunta. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellos fui herido en casa de mis amigos. Bueno, le preguntarán. Y le preguntarán, ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad. Ya vamos a entender un poquito más esto. Tan grande es el amor de Dios. Cuando Satanás pecó, arruinó todo. Manchó el universo. Así vamos a usar ese término para que entendamos. Lo llenó de desgracia hasta que fue expulsado de los cielos, como dice la palabra de Dios. Pero acá dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son aquellas que tienes en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis enemigos. ¿Dice eso? No, todo lo contrario. O sea, nosotros llegaremos a ser los más amigos de Jesús. Cristo es amigo nuestro. Cristo no es responsable del dolor humano. Cristo no es responsable de las tristezas nuestras. Cristo no es responsable de los millones de ataúdes que van siendo hoy colocados en la tierra, ni de los cortejos fúnebres. Él no es el responsable de esto. Él lo hizo todo para que nosotros seamos salvos. Él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. De mis amigos ahora para siempre, porque siempre estaremos en amistad maravillosa
con aquel ser que nunca pecó, que es eterno, pero sin embargo gustó la muerte eterna para nuestra redención. Ahora continuemos leyendo. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Bueno, por eso tenemos derecho a estar delante del trono de Dios. Por eso habremos de participar con los seres que nunca pecaron de la grandiosidad de Dios. La compañía que más cerca de Jesús estará. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, dice allí. Habrá quienes habrán de tener una particular experiencia, me refiero con el Señor, que tiene que ver sobre todo con el pueblo de Dios en la hora final de la historia. Pero lo grande de esto es entender esto. Es comprender de que ahora llegamos a ser amigos del Señor para siempre. La compañía que habrá de acompañar a Jesús más que ninguna otra compañía, porque realmente le amaremos más, porque mucho nos perdonó. El verso 16 agrega: Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no tendrán más hambre ni sed. Está hablando allí de los que aún murieron sufriendo hambre porque fueron condenados, porque el mundo no es amigo de la verdad, es el terreno encantado de Satanás. Pero los fieles millones murieron de esta forma, durante la Edad Media y también más allá, en todos los tiempos. Murieron por amor a Jesús. Muchas veces yo me he preguntado de cómo tuvieron tanto valor y tanta entereza. ¿Estamos nosotros entendiendo esa realidad? Cuando llegamos a comprender la vida eterna y el amor insondable de Dios, el hombre llega a abrazar tanto al Señor que nada podrá separarlo de Él. Por eso somos amigos del Señor. Y Cristo nos invita hoy a ser amigos de Él para siempre, por la eternidad. El Cordero que fue inmolado por nuestras transgresiones, fue inmolado porque realmente Él pagó mis transgresiones. Él pagó mis cuitas y errores para que yo pueda vivir para siempre. Y entonces, por supuesto, el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de los seres humanos. Ya nunca más habrá dolor y sufrimiento. Terribles clavos atravesaron las sagradas palmas de Jesús. Y esto no es así nomás. ¿Por qué? Porque la muerte era real. La Biblia dice claramente, la desobediencia es muerte, la paga del pecado es muerte. El Señor lo recalca una y otra vez. Adán y Eva transgredieron la ley moral de Dios allí en el jardín del Edén. Por lo tanto, perdieron todo vínculo con la familia celestial. Ahora bien, Cristo vino en forma humana, nació entre los hombres, vivió entre los hombres, estuvo con el ser humano. Y saben lo notable que Él fue hasta el Calvario en forma voluntaria. Nadie podía quitar la vida de Jesús, dice allí ese título, ¿verdad? Encontramos el Gólgota, a los soldados romanos, encontramos al pueblo de Dios elegido ahora transformados en demonios porque habían rechazado la gracia de Dios. Estaban los dos ladrones más empedernidos estando en torno allí a Jesús. Y entonces leamos este pasaje. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, y está hablando de la divinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nadie puede quitar mi vida. ¿Y quién iba a poder quitar la vida? Aquel que creó todas las cosas. Si Jesús fue al mandato de su voz, existió la tierra, existió el universo, las galaxias insondables, todo lo hizo el Señor. Todo lo creó. De manera que nadie podía quitar la vida a Cristo, pero Él habría de entregar su vida por nosotros, para gustar de la muerte eterna, para que tú y yo podamos ser vestidos de ropas blancas. Como leíamos hoy, continúa diciendo así la palabra de Dios. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ustedes notaron lo que dice allí el pasaje de la palabra de Dios? Nadie, allí exclama, ¿verdad? Nadie me la quita. O sea, nadie quitaría la vida a Jesús si no era por su voluntad. Su voluntad, Él mismo tenía poder para deponer su vida en las manos del Padre. Y Él tenía poder desde la muerte eterna en la cual se encontrase. Ahora el Padre había de sacarlo de la tumba. Esa muerte eterna es la que nosotros debíamos gustar. Y cuando hablo de muerte eterna es la no existencia para siempre. Nunca más. Eso es lo que va a pasar con Satanás en el milenio, en el día del juicio final, cuando se ha arrasado el pecado, los pecadores, y el último en morir sea Satanás. Nunca más existirán. Pero aquí el texto es bien claro. Dice, yo tengo el poder de la vida. Tengo poder para entregarla, me dice Rubén. Tengo el poder para entregar mi vida por ti y tengo también poder para volverla a tomar. Una figura maravillosa. Era Dios el que estaba allí en la cruz. Cristo mismo. Y entonces el conflicto de Jesús. ¿Cuál fue el conflicto de Cristo mientras estuvo aquí en la tierra? ¿Lo gustó realmente Él en forma directa? El mismo conflicto que tuvieron nuestros padres. Por eso dice el texto bíblico, ¿por qué no comerás? ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Eva y a Adán, allí en el jardín del Edén, todo es hermoso es para vosotros, mas hay un árbol al cual no debéis ni siquiera acercaros, porque el día que ustedes coman de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces van a perder la vida. Y les explicó lo que era el pecado. Todo lo que la divinidad podía hacer fue hecho con nuestros padres para que ellos comprendiesen la desgracia del pecado. Sin embargo, pecaron. Eva fue engañada, dice la palabra de Dios. Y Adán pecó voluntariamente porque decía amar a Eva, pero a instantes después simplemente le dijo a Dios, la mujer que me diste, esa fue la que me llevó al pecado. ¿Cuánto la amaba, verdad? No nos confundamos. El amor nos lleva a una entrega. Y esa entrega nos lleva a entregarnos por los demás, para salvar a aquellos que están destinados a morir para siempre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no comerás? Ahora ese Cristo que había tomado la raza humana sobre sí, exclamaba allí estando en el Getsemaní, como veremos instante ahora, ese tremendo conflicto. Cristo lo sintió de tal forma mucho más de lo que nosotros sentimos, porque Cristo nunca pecó. Todo lo que los demonios podían hacer, lo hicieron para que el Señor desconfiase de Dios y que se entregase a la transgresión y que realmente Él tenía razón en la gran contienda. Pero dice el pasaje bíblico lo siguiente. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. ¿Saben? Hasta aquí el texto me hace acordar a mí de algo que pasó cuando nuestros padres salieron del jardín del Edén. Adán le rogó a Jesús que le permitiese permanecer en el jardín del Edén, que pudiese entrar. Y Jesús le explicó que como era ya pecador no podía, él no tenía más fuerzas para continuar gustando de la naturaleza divina, era imposible. Pero eso ahora el Señor sintió, esas gotas de sangre que inclusive transpiraba Jesús estando en el Getsemaní, era lo que realmente sentía la agonía tremenda. ¿Por qué? ¿No será que el Padre puede cambiar las cosas? ¿No será que mi Padre puede cambiarlo todo? Pero Jesús ahora responde así a su Padre eterno y dice lo siguiente. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Bueno, aquí nos dice el Señor algo muy grande. Más lo que... ¿Qué pasa allí? No lo que yo quiero, sino tu voluntad. O sea, ¿cuál es más importante? ¿Nuestros deseos? ¿Nuestros apetitos? ¿Nuestra forma de ser? Yo quiero ser salvo, quiero vivir para siempre. Quiero que si estoy en la tumba Jesús me llame para vivir para siempre. Pero debo entender claramente que debo someter mi voluntad, aunque no entienda yo hoy muchas cosas, la debo someterla ¿a quién? A mi Padre Celestial,
A menos que esto ocurra, no podremos vivir para siempre. Cristo venció en el Getsemaní porque dijo: Abba, Padre, papito mío, no hay posibilidad de que yo pueda no gustar esa muerte. Mas el Padre claramente había hablado a su Hijo. Y en la soledad y la frialdad de ese tremendo Getsemaní, el Señor dice: Padre mío, que tu voluntad se cumpla y no la mía. Porque yo estoy muriendo sabiendo de que tú eres justo y eres maravilloso. La orden del Padre solamente pudo ser dada, esa orden que el profeta ya la había anunciado, porque Cristo había permitido al entregarse por nosotros que eso ocurriera. Y leámoslo. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Bueno, levántate, oh espada. ¿Cuánto le habrá costado al Padre? ¿Cuánto le habrá costado a ese ser infinito y eterno, nuestro Padre Celestial? Decirle ahora, ordenar: levántate, oh espada. O sea, Dios estaba permitiendo que aquellos hombres malvados se acercasen a Cristo, lo tomasen prisionero y, por supuesto, a un tribunal hasta que Él muriese por nosotros en la cruz. Es lo que está diciendo el Señor allí, ¿verdad? Por eso hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Cuando realmente murió, o sea, cuando Jesús murió, los discípulos estaban, algunos más cerca, otros más lejos, pero ahora, cuando estaban allí, muchos habían dicho que harían cualquier cosa por Él. En realidad se alejaron porque se desesperaron, les entró la angustia y se cumplió la profecía. Hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, tal cual decía la palabra de Dios. Su agonía. Repasemos un poquito la agonía de Jesús por nuestras transgresiones. Leámoslo. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Los demonios habían realmente dominado la mente de los hombres. Aquellos hombres que inclusive conocían de las Escrituras, conocían la palabra de Dios. Aquí está hablando claramente cuando Cristo fue llevado al pretorio, como dice la palabra de Dios. Y allí está explicando que lo desnudaron, llegaron, escupieron en su rostro. Todo lo que se pudo hacer de maldad se hizo con el Hijo de Dios, para que Él desistiese de continuar en el plan de salvación al cual nos destinó desde antes que el mundo fuese. ¿Estamos entendiendo realmente el amor de Cristo? El amor de Cristo que nos constriñe, dice el apóstol Pablo. Sabes, amigo mío, en esa sangre purpurina que emanaba de la cruz del Calvario, seremos salvos si nosotros entendemos. Continúa diciendo el verso 30. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. O sea que le habían colocado un manto, lo desnudaron, le colocaron un manto allí para que entendieran, y él que venía a ser el rey. ¿Dónde? Sálvate, rey. ¿Y saben quién realmente odiaba a Jesús? Era Satanás. Él quería el reino de este mundo. Quería ser el reino, inclusive arrebatarle el reino a Dios en los cielos. Pero aquí está claro. Le escupieron en el rostro, tomando una caña en lugar del cetro. Dice: acá está tu cetro. A ver, ¿dónde tenés la gloria? Muéstranos la gloria que tienes, oh rey. ¿Eres rey realmente o qué eres? Tenía una corona de espinas hincada en sus sienes, como dice allí la Escritura. Después de haberle escarnecido, le quitaron, ¿verdad?, el manto y le pusieron entonces sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Tan horrendo. Todo eso fue hecho por el ser humano, cuesta entender, pero la paga del pecado, ¿qué es?
es muerte, es insensibilidad para con las cosas espirituales. Por eso allí yo coloqué una frase y quiero leerla con ustedes. Desfigurado más que cualquier criatura del universo. Cristo fue azotado de tal forma como nosotros no podemos ser azotados. El dolor que Cristo sintió fue mucho más profundo que lo que nosotros sentimos. Fue mucho más allá. Él gustó la muerte eterna. Pusieron sobre él la pesada cruz, la cual no podía llevar. Con sus espaldas que sangraban, con sus sienes que sangraban, con todo su ser, allí estaba el ser divino, humano ahora por nosotros. Terribles clavos fueron enterrados en las palmas del autor de la vida, para que realmente nuestras culpas puedan ser borradas si nosotros nos entregamos a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo. A mí me emociona este pasaje, porque el Padre sufría horrendamente, la divinidad entera estaba sufriendo en ese momento cuando Cristo estaba siendo clavado en el madero y sufriendo los horrores más grandes. Pero sobre todos esos horrores de dolor había un pensamiento en su mente, porque él no sentía la presencia del Padre. Él estaba ahora gustando la muerte que yo debía gustar. La muerte que gustará Satanás cuando se termine la historia de maldad después del milenio. Es lo que está diciéndonos en realidad esa lámina, ¿verdad?, que estamos viendo. El autor de la vida estaba gustando de los dolores de la muerte eterna. Su sangre en coagulones caía al pie de la roca horadada. Disfigurado el rostro de Jesús, sus manos traspasadas. Pero más allá que todo, estaba Rubén en su mente. ¿Será que Rubén me va a amar? ¿Será que Rubén se va a restablecer en sus caminos? Yo lo voy a hacer, lo voy a crear. Voy a permitir que él nazca, porque nada ocurre por la casualidad. Dice el salmista que mi embrión vieron tus ojos. ¿Se acuerdan que leíamos ese pasaje no hace tantos días atrás? Tan grande es el Señor. Y estando en esa condición, el Salvador amante, ahora, ¿qué hemos escrito? Sufrió la muerte eterna por ti y por mí. O sea, tú que me ves al otro lado de esta pantalla, debes entender que Él lo hizo todo para que nosotros pensemos diferente. La salvación es un cambio de mente, porque este cuerpo mortal que hoy tenemos nos sirve para la eternidad. El Señor va a crear hasta la última célula de nuevo en la resurrección. Es una nueva creación. Seremos los mismos porque el poder de Dios es así. Los que tengan su nombre anotado en el libro de la vida y del Cordero, como dice la Escritura, habrán de vivir para siempre. Todo es registrado allí. De manera que nos vamos a conocer, vamos a recordar las cosas de esta vida, pero las veremos muy de lejos, comparado con las glorias eternas que Cristo ganó en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones. Ahora continuemos leyendo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sentía más la presencia del Padre, aunque su Padre estaba al lado. La divinidad se encontraba en la nube negra que allí duró esas 3 horas, que dice la palabra de Dios, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y repentinamente una voz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos? Ya no siento más, pero me entrego por el hombre. Me entrego a una muerte eterna. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo. Porque nadie le podía quitar la vida a Jesús. Pero le entrega por su voluntad su vida en las manos del Padre, para que yo pueda vivir para siempre. ¿Qué les parece, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús? Por eso cuando nosotros no encontramos grandiosidad en hacer algo por los demás, en salvar a los que están perdidos y no tienen ni la menor noción de la salvación,
Tenemos que entender que a menos que nosotros sintamos esto, no podremos alcanzar a otros en la vida eterna y en lo que significan estos planes. Más dice allí el texto 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Qué notable. ¿Quién entregó? ¿Quién entregó la vida? Jesús. Él ya lo había dicho, nadie me puede quitar la vida, yo debo entregarla. Si Él se entregó por mí, yo no me voy a entregar por Él. Más Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, la tierra tembló, las rocas se partieron, como estamos viendo en la pantalla en forma simbólica. La negrura de la naturaleza llegó a este mundo, el sol ya no parecía más alumbrar, porque el autor de la vida estaba muriendo y murió por ti y por mí, para que podamos heredar la vida eterna. Ahora, aquel que era vida estaba sin vida al pie de la cruz. Los discípulos miraban con horror ese cuadro. ¿Cómo era posible semejante escena? No comprendían. Ellos querían las cosas terrenales. Tuvieron que convertirse, así como nosotros muchas veces podemos conocer muchas cosas. Yo muchas veces he pensado en los discípulos. Ellos comprendían las palabras de Cristo, lo habían en forma viviente escuchado predicar, pero no entendían lo que era realmente la salvación. Por eso, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús, al ver el cuerpo de Cristo muerto por nuestras transgresiones, entendemos realmente lo que es la tumba de la muerte eterna, como estamos viendo allí. Cristo fue sepultado, así como dice, pero al tercer día habría de resucitar. Porque Él nunca pecó, venció el pecado. Por eso decía la profecía lo siguiente: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Qué hermoso pasaje es este de Oseas, ¿verdad? Venid y volvamos a Jehová. Ese es Jehová de los ejércitos. Cristo que murió en la cruz también es Jehová. El Padre eterno que permitió que eso ocurriera también es nuestro Padre celestial. Eso es lo que está diciéndonos. Él quitó, claro, quitó. En Jesús quitó todo, pero Él nos dará todo, porque Él venció por nosotros. Para que tengamos la vida eterna y podamos vivir para siempre, jamás, por los siglos sin fin de una eternidad. Esto debe conocer el mundo, tu vecino, tu amigo más íntimo, aquel que está en algún lugar. Piensa en tus hijos, piensa en todos, porque si estas cosas no las entendemos, jamás podremos vivir la eternidad y estamos destinados a una muerte eterna. Sí, mi apreciado amigo, pero el texto decía lo siguiente: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es notable que allí habla aún del conocimiento de Dios. El pueblo de Dios debe llevar esto al mundo. En realidad hay una comparación que es profética también. En el Pentecostés los discípulos recibieron la lluvia temprana y por eso es que tuvieron tanto poder para que en una generación llegase el Evangelio a toda nación de aquellos días. Y nosotros también, en la lluvia tardía va a ocurrir eso, pero tenemos que conocer primero qué carácter, el carácter de Jehová de los ejércitos. Conocer el amor de Dios, entender lo que es el Señor para que podamos heredar la vida eterna. Pregunta en la eternidad. Vamos a repasar esa pregunta que le harán, tal cual dice el profeta Zacarías. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. En esta pantalla se ven 2 cuadros. 2 manos traspasadas por nuestras transgresiones. Y le preguntarán, dice el profeta. Otra, Jesús con los redimidos, tal cual el pintor pudo hacerlo, mejor no podía hacerlo. ¿Cómo será en la realidad es lo que estamos diciendo? Porque el todo ser que pregunte en la eternidad no es porque no sabe, porque vio a Jesús morir. Pero le preguntarán, ¿qué heridas son estas que llevas en tus manos? Y él responderá, con ella fui herido en casa de mis amigos que ahora están conmigo aquí para siempre. Ese será el tema
de la eternidad, del tema central de la eternidad, de todos los mundos que no cayeron. No se cansarán de alabar al Señor, porque conocen el amor insondable de aquel que es eterno. Por eso continúa diciendo, y saben que ahora vamos a escuchar un cántico maravilloso, con atención, que es entonado por un cuarteto que habla acerca justamente de estos textos que hemos leído en el día de hoy. Cuánto ansío ver a mi Jesús, cuánto anhelo oír su dulce voz, cuando llegue al fin la redención, con ternura le preguntaré, ¿por qué tienes las manos heridas? ¿Por qué tienes heridos los pies? Son heridas con que fui herido en casa de amigos míos. Porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies. Son heridas con que fui herido, porque te amé hasta el fin. Yo te amé, Rubén, hasta el fin, dice Jesús. Qué dolor causé a mí, Jesús, sufrimiento amargo en la cruz, de esa historia y de un amor sin par. No me cansaré de preguntar, porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies. Son heridas con que fui herido en casa de amigos míos. Porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies. Son heridas con que fui herido, porque te amé hasta el fin. ¿Por qué tienes esas manos heridas? Allí vemos. ¿Estamos dispuestos realmente a ir a Jesús para que Él pueda rescatarnos de nuestras transgresiones? Y cuando digo esto, estoy hablando realmente lo que se ve en esta pantalla. Estoy simplemente hablando de ese amor que es un milagro, va más allá de la comprensión de lo que la mente puede entender. Por eso miremos a lo alto, recordemos que Él es nuestro Salvador, entreguemos nuestros problemas a Él, de tal forma que Él pueda redimirnos. Y esas neuronas que funcionan mal hoy por causa de la transgresión puedan ser ya transformadas en esta vida de gloria en gloria hasta cuando finalmente el Señor las haga nuevas
en la eternidad. Por eso, inmersos en el gran conflicto. Estamos ahora inmersos en el gran conflicto. El dolor, el sufrimiento, la tristeza, el Señor no lo creó. Él sufrió mucho más que lo que nosotros sufrimos. Por eso la gran pregunta será, ¿qué heridas son estas en tus manos? En el cielo habrá lágrimas, pero lágrimas ¿de qué? De gozo, lágrimas de agradecimiento a aquel que dio su vida por nuestras transgresiones. Por eso dice Apocalipsis capítulo 12, el versículo 3 y 4, que hablan de ese gran conflicto y dice así. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esto es impresionante. San Juan ve un cuadro y ve allí al gran dragón y dice con los cuernos y con diademas, ese que reinó en este mundo y reinará en forma atroz, porque este mundo va a terminar de esta manera, no hay nada que hacerle. Y se está acercando rápidamente ese día, el gran conflicto, pero Cristo ya venció por nosotros. A pesar de que haya bombas nucleares, aunque exista el poder para aniquilar la tierra en un ratito, Dios tiene el control en sus manos y en este momento es el mensaje que el mundo debe entender con claridad cuáles son los poderes antagónicos que Satanás va a usar para vencer, como trató de vencerlo a Jesús, pero él no podrá si nosotros estamos unidos a aquel que es victoria y aquel que triunfó para siempre. Y miren, aquí hay una frase interesante en el versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. De manera que él engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Así fue el conflicto y fueron expulsados de los cielos. ¿Por qué? Por eso dice en forma figurada, y su cola arrastró a ángeles que fueron creados maravillosos por Dios. Pero los engañó y los arrastró, se entregaron al pecado, no quisieron hacer la voluntad de Dios y son los demonios de los cuales nos habla la palabra de Dios. ¿Qué significa entonces ser salvos? El camino inverso. No, el Señor no nos puede liberar del conflicto en esta vida. Solamente si confiamos en Él podremos triunfar. Por eso allí vemos a la mujer pecadora al pie de la cruz. Y otra vez la pregunta, 2 pasajes que yo quisiera que comprendamos hoy. Leamos. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Entonces la mayoría de este mundo se va a perder, no porque Dios quiere, porque los seres humanos no quieren aceptar el plan de salvación. Pero es notable, en el cielo la tercera parte, las 2/3 partes fueron fieles y la tercera se perdió. Mas en la tierra es al revés. El Señor va a llenar ese vacío tremendo que Satanás causó con los redimidos. Yo quiero ser uno de ellos. Miren lo que dice el verso 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Puede ser que nos encontremos pasando por este zarandeo ya predicho por Dios. No hay nada que hacerle. Tenemos que ser probados. ¿Somos de Cristo o somos de Satanás? No hay término medio en la salvación. Tiene que ver con esa entrega indivisa a nuestro Padre Celestial. Por eso, allí dice, 1/3 se perdió en los cielos. No olvidemos nosotros eso, que estamos todavía en la tierra. Pero ese tercio será llenado por ti y por mí, si tan solo queremos. Anhelamos de veras la salvación. Queremos estar con Cristo para siempre. Queremos vivir con Él y crecer de gloria en gloria, entendiendo la grandiosidad de lo que es Dios. Cada día más nunca se agotará el pensamiento humano, como tampoco el pensamiento de Dios es infinito, mejor dicho, el pensamiento de Dios es infinito. Nuestra mente irá captando más y más la grandiosidad del amor de Dios, la grandiosidad de la creación de Dios. Todo fue hecho para sus criaturas, para que podamos ser felices para siempre. El Rey de Reyes viene muy pronto. Este es tu destino, mi apreciado hermano en Cristo Jesús. Estamos entendiendo de veras
ese destino maravilloso. No lo cambies por nada. Satanás te va a torturar en esta vida. Y mientras Cristo nos llama, recordemos el sacrificio de Cristo, recordemos la profecía que hemos visto hoy muy de cerca de Jesús. Cuadros enormes que los profetas fueron inspirados por el cielo para que nosotros entendamos lo que es la redención y lo que es nuestro destino feliz al cual fuimos realmente destinados, perdón la redundancia, para que vivamos así por siempre, jamás, pero no cambiemos ese destino eterno. Cuando el ayer habrá desaparecido para siempre, ahora será la eternidad. ¿Sabes, mi apreciado amigo? He aquí, todo lo hice por ti, dice Jesús. Nos lleva hasta el pie de la cruz del Calvario. Y allí para que pensemos lo que hemos visto en el día de hoy, como nunca antes. Todo lo hice por ti. Todo lo hice por ti. Cada uno puede preguntarse al lado del televisor, al lado del celular, no importa en qué lugar del mundo se encuentre, y escuchar las palabras tiernas del amante Salvador que dice: todo lo hice por ti. ¿Aún no te decides? Cuidado, que el pecado es terrible. El pecado tiene un poder horrendo que llevó a Cristo allí en el Getsemaní a clamar, y si Dios no hubiese intervenido, Cristo ya hubiese muerto por la separación de Dios allí en el mismo Getsemaní. Pero Él no pecó porque dijo: Padre, que se cumpla tu voluntad. No quiere decir hoy: Padre mío, que tu voluntad se cumpla en mi vida para que yo pueda vivir para siempre y pueda ser feliz para siempre. Yo quiero, mi apreciado amigo y hermano, llegar a esa dulce paz y a esa dulce alegría que puede llegar solamente aquel que ama a Dios, solamente que ha llegado a comprender, y el Señor lo hizo todo y lo dejó escrito para que nosotros entendamos su amor y comprendamos la grandiosidad de lo que significa realmente vivir en Cristo Jesús. Si no vivimos en Cristo Jesús, vana cosa es conocer muchas cosas. Todo se termine. Decídate hoy. El seminario que vamos a realizar rápidamente, yo diré 2 palabras. La carpeta hermosa preparada para llevarnos a la cruz del Calvario. La Biblia preparada para llevarnos a la cruz del Calvario. En realidad, todo será investigado en forma imparcial allí. ¿Por qué? Porque realmente empezará, en la siguiente vez voy a dar la fecha ya. Va a empezar en pocos días más. Las lecciones, lo que está explicado allí con otros pasajes y demás para que entendamos. Tendremos toda la oportunidad, porque el amor de Dios es así, el gran plan de salvación que va desde una eternidad hasta la otra eternidad. Viviremos para siempre en aquel hogar feliz. Esa es la única razón de ser del seminario, las profecías bíblicas, esperanza de las naciones. Son realmente esperanza. Por eso, he aquí que pronto la eternidad se iniciará y realmente Jesús habrá de ser el centro de los redimidos para siempre. Pero, amigos míos, recordemos esa cruz y escuchemos ahora un cuarteto más. Abraza hoy la cruz de Cristo, donde Él sufrió y murió por ti. Tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Abraza hoy el amor de Cristo, pues Él te pide que améis también. Recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios.
preciosa cruz descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que en hombros tú cargaste. Abraza hoy la vida eterna que a través de Cristo obtendrás en el Calvario y en una tumba donde Él murió, por tanto tu cruz soporta ya. Vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos, mientras rendimos nuestro ser a aquel que nos amó desde la eternidad. Amado Padre, gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros. Gracias porque nos creaste, gracias porque nos sostienes en el día de hoy, y te rogamos que podamos ahora vivir en ti. Nuestros días son cortos, son breves en esta existencia. Bendice a mis amigos, acompáñalos, guíalos en gran manera, Señor. Guíame a mí también para que podamos heredar la vida eterna. Y pronto, muy pronto, ver las cosas que hoy analizamos en tu palabra. Te lo agradecemos todo, Señor, en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Él te sostenga hasta el día cuando nunca más se dirá adiós.